¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos checando el sonido. Si nos mandan un mensajito por el chat a los asistentes. Gracias, Linda. Gracias, Ricardo Andrade. Saludos hasta Veracruz. Pues les damos la bienvenida a este webinar de Agrobaja en conjunto con Top Management, con un tema muy interesante, que es el de las competencias que debe de tener o que debemos de tener todos ante la nueva normalidad, ¿no? Ahorita ante este tema nos va a hablar Julio Márquez, que es director de Top Management, que ya tenemos aquí conectado. Y les recordamos que esta sesión va a ser grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, @expoagrobaja, y está siendo transmitida en nuestra página de Facebook también como @expoagrobaja. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Cecilia McCullough, Miguel Rubio, Carlos Rucobo, y comenzamos. Adelante, Julio Márquez, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación pues es un honor. Bueno, pues vamos empezando. Déjenme les comento primero que Top Management es una firma de gestión de talento que hace reclutamiento de ejecutivos, pero también somos una firma que nos hemos especializado en la evaluación de ejecutivos. En 22 años hemos hecho más de 1,500 búsquedas y más de 2,000 competencias de distintos ejecutivos para todas las industrias y para todos los niveles. Entonces, pues eso nos permite en Top Management conocer qué es una competencia, medirla, tener también los estándares de mercado para cada una de estas competencias, identificar qué competencias se requieren en un puesto, dependiendo del área, dependiendo del nivel, dependiendo de la industria. Y bueno, pues anterior desarrollo de estas competencias. Entonces, con esta base de 22 años y de más de 2,000 evaluaciones de competencias, es que nos permitimos compartir con ustedes este tema de las competencias que se requieren ante esta nueva normalidad. Entonces vamos a ver varios temas durante esta hora. Certidumbre como actores que están ante esta situación. El cambio ha sido de toda la vida, es parte del ser humano, es parte de la vida, todo fluye, todo cambia. Y la impermanencia pues es algo que está en nuestras vidas, pero la incertidumbre pues es la que se ha ido incrementando de manera más importante. Después vamos a ver qué fue lo que definió esta nueva normalidad, algunas ventajas de este cambio y posteriormente se miden y competencias clave para la nueva normalidad y al final veremos algunos aspectos sobre cómo se desarrollan estas competencias. Bien, entonces el cambio e incertidumbre, pues inmediatamente el virus se empieza a dar a conocer a final de diciembre del año pasado y ya en febrero empezamos a tener la cercanía y se hablaba de un monstruo desconocido, de un ente desconocido del cual no se tenía certidumbre del grado de infección, de la velocidad de propagación, del tamaño de los daños que podía causar no solo a los que
lo contraían y se aliviaban, sino las secuelas en el tiempo que esto podía tener que de manera impresionantemente rápida y en la medida que vamos encontrando que en México ya llegaron unos, que en Estados Unidos también, que ya se acercaron a California, que ya llegaron a Baja California y que empieza a crecer, pues se va generando más miedo todavía. Pues todos nos empezamos a aislar, empezamos a reducir la velocidad de nuestro a meternos a nuestras casas, a trabajar de manera remota, y eso nos obligó a desaprender y aprender cosas, pero de manera muy rápida, a una velocidad verdaderamente sin antecedente para todos nosotros. Nadie de los que estamos aquí vivos, pues habíamos conocido algo similar en los últimos tiempos, y esto era un evento que yo creo que ni los expertos de risk management tenían contemplado. Y bueno, pues nos empieza a ayudar a descubrir que las cosas que estábamos haciendo se pueden hacer de otra manera y que también teníamos que esperar a que hubiera más infectados y más recuperados para empezar a tener más estudios y más información válida y científica, ¿no? Y esto hace que la normalidad se defina de muchas maneras, ¿no? Entre otras, nos sorprendió el hacernos conscientes de cómo, y eso ya lo sabíamos, Internet, por las noticias, por todo, ¿no? Sin embargo, el saber qué tan rápido un ente físico, aunque microscópico, podía llegar a nosotros e impactar nuestro círculo inmediato. Eso es lo que no sabíamos qué tan rápido podía suceder y fue impresionantemente rápido, ¿sí? Incluyendo los familiares y los cercanos, se convierten en una amenaza y en una posible bomba biológica, ¿no? Que me puede afectar y que altera la calidad de la relación entre todos, ¿no? Hay una desaceleración impresionantemente rápida y radical del consumo, y pues lo vemos hoy con una gran cantidad de negocios prácticamente quebrados, algunos cerrados, y bueno, pues con una importante, la gente aprendió a ser cocineros y hacer muchas cosas por sí mismo, ¿no? El espacio también sufre una gran pérdida y la distancia social pues deja de ser social, ¿verdad? Hay que mantener distancia, nos tenemos que ver a través de máscaras, y no te acerques, y ahora hay que hacer filas para entrar a los supermercados, y no puede haber más de X cantidad de un elemento crítico que lleva a modificar la dinámica familiar, a modificar nuestro estilo de vida, y esto pues nos aísla del riesgo del virus, pero nos genera muchos otros problemas de tipo emocional, de tipo social, inclusive de tipo físico, ¿no? El trabajo, los sistemas colaborativos, pues también empiezan a cobrar hoy día las acciones de las empresas que más están subiendo, subieron con todo esto, fueron las de sistemas, las informáticas, ¿no? Y empezamos a tener que automatizar y a trabajar más a distancia. Tengo un amigo que trabaja en Telvista, que es un call center del grupo Carso, y en los 2 primeros meses, me decía Carlos, mandaron 2,000 personas a trabajar
2,000 personas en 2 meses estaban habilitadas con conectividad, con equipo, con sistemas para no detener el trabajo del call center y sus compromisos con sus clientes, ¿no? En muchos casos hay un incremento de la pobreza tremenda. Hay mucha gente que vivía de manera precaria y hoy vive en la calle y le batalla para subsistir. Hay muchos que perdieron negocios. Y bueno, pues en este gobierno no ha habido más que nada de apoyo para la empresa y para poder salir adelante con esta crisis que está más allá de todos, ¿no? Y pues de nuevo, la incertidumbre llega para quedarse, ¿verdad? Y esto cambia el entorno económico, político, laboral y bueno, pues sobre todo, otra cosa que vemos es cómo vivimos en un mundo de mentiras, ¿verdad? En donde la realidad de descubrirla y hurgarla, ¿no? Mentiras en los datos reportados, mentiras en los datos de la economía, mentiras en todo tipo de factores que tengan que ver con el ambiente social. Y bueno, pues esto cambia la vida, sin embargo, trae también algunas ventajas importantes, entre ellas, finalmente, hay un mayor respeto por el balance de trabajo y vida personal, aunque también muchos de los que trabajamos en casa nos damos una cadena electrónica, sin embargo, ya estamos ahí y tenemos más oportunidad de convivir y de comer con la familia y de darnos un poquito más de espacios para estar cerca de los otros, ¿no? Para unos es ventaja, para otros pues ha sido dificultades también con la agresión intrafamiliar y demás, ¿no? Hay una mucho mayor comunicación. Aquí esto es inmediato y podemos ya no nada más, sino también podemos hablarnos, un mensaje de texto y vernos mientras estamos discutiendo y eso, aunque no es el calor humano tal cual, pero creo que pues va a ser un tema de irnos acostumbrando y empezando a sacarle mejor provecho a todas estas herramientas. También empieza a haber más énfasis en el entregable más que en el tiempo de trabajo. Me acuerdo hace algunos años donde al empleado se le medía por los entregables y la calidad de su trabajo. El empleado se podía ir cuando se iba el jefe, y hoy día pues no, estamos en muchos trabajos, no en todos, pero en muchos trabajos, en una gran cantidad de trabajos, estamos más sujetos a la calidad de nuestra respuesta. Cuando la gente esté en su casa también se tiene que confiar en ella, en que pues, no te estoy viendo, no estás aquí cerca, no supervisar, auditar, sino tengo que confiar que allá donde estás, en la soledad de tu casa, vas a hacer lo que tienes que hacer, lo que debes hacer. Y eso, pues también incrementa mucho el facultamiento, da margen para que haya más delegación, más facultamiento y más autogestión. Y bueno, pues esto hace que el modelo de supervisión sufra un cambio radical, yo creo que para bien, afortunadamente, y también hay complejidad de la organización de muchas otras maneras con todos los recursos tecnológicos, ¿no? Y creo que pues también aprendimos a enfrentar y resolver los riesgos, ¿no? Entonces, este es como el contexto, y este contexto es importante para poder decir por qué hay competencias que han cobrado preponderancia. No podría decir que hay competencias nuevas, pero sí hay más peso, más competencias que antes eran menos importantes.
Entonces, las competencias son un conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que nos permiten desempeñar un proceso conforme a los estándares de la industria. Esta última parte es muy importante. La competencia es lo que sabes, lo que puedes hacer y lo que quieres hacer para de acuerdo al estándar de la industria. De acuerdo al estándar de la industria. Esto es muy importante y lo iremos viendo. Hay muchos tipos de competencias. Hay competencias básicas, que son las que aprendemos desde la primaria. Hay competencias genéricas, que en una organización las tienen que tener todos, no importa el nivel organizacional. Y estas son como las reglas de seguridad y higiene, el reglamento interior de algunas otras, ¿no? Y luego hay competencias técnicas, o se les llaman competencias duras, que son las propias de los procesos que ejecutas de acuerdo al puesto que tienes, que puede ser ensamblar, moldear, operar una máquina, empacar, pulir, cobrar, atender a un cliente. O sea, esas definen la misión de tu puesto. Y después tenemos las competencias soft, que son de las que vamos a hablar, las suaves, son las competencias. Y estas constituyen el cómo ejecutamos las competencias técnicas, el cómo vamos a ejecutar las competencias técnicas. Tengo que ensamblar, sí. Tengo que moldear, tengo que cobrar, pero lo hago con qué nivel de comunicación, con qué nivel de trabajo de equipo, con qué grado de iniciativa, con qué grado de planeación o de estrategia. Cómo vamos a ejecutar las competencias técnicas. Y estas son muy importantes porque definen, entre otras cosas, la cultura de la empresa. No nomás nos dicen cómo debemos hacer algo, sino también nos dicen cómo en esta empresa se espera que lo hagas, compitiendo, pasando sobre otros o colaborando. ¿Cómo vas a liderar con facultamiento, creyendo en la gente, a través de empujar, hostigar y tener una microadministración? O sea, todo eso va a definir el tipo de cultura de la organización en la que estás. Top Management tiene un modelo de competencias que hemos desarrollado aquí en estos 22 años, y hay competencias que son de la efectividad personal, competencias internas, que son las cognitivas, la solución de problemas, la toma de decisiones, el juicio. Hay otras que tienen que ver con planeación en la organización, como la planeación operativa, la táctica, la estratégica, la creación de escenarios. Otras que tienen que ver con inteligencia emocional, que tienen que ver con el cómo te conoces a ti mismo, cómo administras tus emociones y cómo estas emociones las manejas de tal mantener una mejor efectividad interpersonal, entendiendo las emociones del otro, sabiendo cómo ellas te impactan y emitiendo respuestas cada vez más adaptativas y efectivas, ¿no? Hay otras competencias, otro bloque, que son las capacidades internas, que tienen que ver con las meramente intelectuales, pero muy interiores, como la iniciativa, la creatividad, la flexibilidad, el aprender nueva información. Diversidad, que son internas también, como la tolerancia a la presión, a la frustración, el manejo de la incertidumbre, la resiliencia. Y luego vienen otras que ya tocan la interacción personal, y hay
competencias de comunicación, de relación interpersonal, hay competencias para crear confianza y hay también competencias para poder lograr acuerdos entre las partes. Todo el bloque de liderazgo, donde por un lado tienes liderar personas y por otro lado tienes liderar cambios organizacionales. Esta última muy importante, generalmente subestimada, ¿no? Y al final vienen pues todas las competencias que tienen que ver con el entendimiento del negocio, de la industria, del negocio, de la empresa, de los productos, de los procesos y de tus accionistas a los que tienes que ir atendiendo y de los de todas las competencias que se tienen y bueno, pues ahorita veremos cuáles son las que yo pienso que cobran preponderancia en este nuevo contexto, en esta nueva normalidad. Por un lado tenemos la iniciativa, la planeación de escenarios, la creatividad y la innovación, la flexibilidad, el aprender, nueva información bajo presión, juicio, la que es una competencia para asumir riesgos por ti mismo, de manera individual y de manera proactiva, la rendición de cuentas, la resiliencia, la paciencia y una más, talento influyente, que es muy interesante y ahorita la veremos. Bien, ¿por qué la iniciativa es importante en este contexto? Pues es muy sencillo. En muchos aspectos, no hay del cómo veníamos haciendo las cosas. Para muchos, inclusive, el modelo de negocio de sus empresas cambió radicalmente. Cambió casi en 360 grados y eso te lleva a actuar de manera proactiva. En este tema de iniciativas es muy importante porque hay distintos grados de iniciativas. Está el pasivo, que es aquel que un problema y cobra conciencia hasta que lo atropella el tren y luego lo que hace es lamerse las heridas. Luego tienes el reactivo, que es aquel que lo ve venir pero no se mueve. Tienes después el proactivo, que es aquel que ve las cosas venir, que levanta la vista para tener un horizonte de visibilidad mucho más amplio y poder anticipar el que ahí viene algo y hace cuando llegue ya esté listo y entonces pueda o amortiguar, mitigar el impacto del negativo o convertirlo en positivo, ¿no? Entonces, la iniciativa es la capacidad para buscar influenciar proactivamente los eventos más que aceptar los resultados que llegan y que son no deseados. Hay conductas o comportamientos que lo describen, entre estos es el número 1, influenciar, actúa más bien para influenciar eventos más que aceptar pasivamente las cosas como llegan. ¿Sí? Por otro lado, hay otro comportamiento que es el actúa con cierto grado actúa con criterio propio para hacer que sucedan las cosas y llevar a cabo sus actividades. Es decir, no espera que le digan, sino él o ella se hacen, toma otras actividades de otras personas para poder aprender y colaborar en equipo. Es alguien que va más allá de lo que se pide y también es alguien que rectifica tomando por sí mismo acciones correctivas más que buscar culpables. Esta competencia está ligada
a la del accountability o lo de rendición de cuentas, este último comportamiento. Entonces, la iniciativa es muy importante en esta nueva normalidad, a buscar la información válida, correcta y oportuna y a movernos. Y en el trabajo también, pues muchas empresas redujeron personal y entonces se espera que se queden los que son necesarios para los procesos básicos, pero también casi siempre se quedan los que son más eficientes o los que pueden ser más multitask, multiactividades, que pueden hacer más cosas. Estos últimos atributos, el que tiene más potencial, el que es más multitask, el que es capaz de hacer más cosas y hacerlas mejor, pues tiene mucho que ver con la iniciativa de la persona. Bien, planear escenarios, ¿sí? Planear escenarios es importante, sobre todo ante la incertidumbre. O sea, una cosa es que veamos un cambio que viene y sepamos cuál es y cómo, qué atributos va a tener. La otra, que es lo que sucedió, que tenemos totalmente desconocido muchas de las cosas que van a suceder. Hoy en septiembre ya tenemos claro este virus, cómo se reproduce, cómo nos puede afectar. Ya tenemos claro, mucho más claro, cuáles son los tratamientos que tienen más efectividad. Ya tenemos claro en cómo me impactó, ya no sabemos qué va a suceder. Sin embargo, amigos, esto no se ha acabado. El golpe llegó, pero el impacto que va a causar en la economía, en la comunidad, en mi trabajo y en mi familia, todavía está por conocerse. Entonces, el tener la capacidad de investigar y de acercarse a otros con autoridad de opinión en los distintos aspectos y tener información para prever el impacto y generar escenarios de acción que nos permitan enfrentar una situación, es una competencia que creo que se intensifica en esta nueva normalidad. Y por eso, esta se define como el que identifica los eventos, investiga perspectivas, múltiples perspectivas, indica cómo va a afectar en lo económico, cómo va a afectar en lo laboral, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en los distintos aspectos. Y luego priorizo con base en la probabilidad de ocurrencia e impacto de lo que puede llegar. Y después elaboro planes de acción para los escenarios más probables y ejecuto con rapidez. Esto no tiene que ser complejo, no tenemos que ir a un curso de común, se puede recorrer este proceso, pero se tiene que hacer y tenemos que, esto nos va a ayudar a estar más preparados para poder o mitigar o sacarle ventaja a lo que viene, ¿sí? La creatividad y la innovación es muy importante. Aquí cambiaron todas las variables. Entonces, tenemos que encontrar soluciones diferentes, porque la regla te dice que si sigues haciéndolo, ¿sí? Entonces, la creatividad es la capacidad para retar las formas actuales de hacer las cosas, para mejorar o facilitar resultados y para proponer nuevas ideas para el cómo se hacen las cosas. La creatividad y la innovación es la capacidad de destruir algo para reconstruirlo de una manera diferente y mejor que responda de manera
Esta competencia es sumamente importante y es una competencia que está muy adentro de nosotros y hay gente que está diseñada como para seguir procesos, para recorrer caminos, para hacer lo que tiene que hacer N veces de manera efectiva y de manera precisa. Y generalmente muchos trabajos para eso nos educan, para hacerlo las veces que sea necesario de manera correcta y ahí nos evitan pensar. Nosotros no creamos nada, simplemente llegamos, nos dicen cuál es el proceso, nos lo aprendemos y lo ejecutamos. En este contexto nuevo, tenemos que agregar creatividad e innovación. Para ello tenemos que proponer ideas nuevas, que se pueden hacer investigando o se puede hacer retando el status quo o la manera, diciendo, a ver, esta es la única manera que se puede hacer eso. A ver, así lo hemos hecho siempre, pero ¿y por qué lo hemos hecho siempre así? No podrá ser diferente, no podrá ser mejor, no podrá ser más fácil, no podrá ser más barato, no podrá ser más efectivo si cambio estas variables. Entonces, quitando las restricciones, el deber ser y las obligaciones, encontramos formas de retar y el identifica acciones y soluciones que van más allá de lo obvio, de lo rutinario, de la costumbre, de lo tradicional. Y también es capaz de crear un ambiente que promueve, reconoce y recompensa la toma de riesgos. Cualquier cambio, cualquier creatividad e innovación trae un riesgo. El riesgo de que falle o de que salga bien. Sin embargo, debemos aprender a tomar riesgos moderados finalmente lo que importa es el porcentaje de bateo. El creativo también inicia acciones pues, que implican riesgos, pero que puede tener más beneficios que perjuicios, ¿no? Y ante esta normalidad, pues encontramos negocios que ya no venden o ya no sirven en el sentido de atender a sus clientes de la manera como se atendían antes. La flexibilidad. Ante este contexto, los cambios llegan todos los días. Llegan a veces por donde menos lo esperas. Entonces, los cuerpos rígidos son los que más fácilmente se quiebran. Pues tenemos la flexibilidad, es la capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios, manejar demandas múltiples, diversas y simultáneas, y también para adecuarse a la... Eso tenemos para receptividad, para vaciar nuestro vaso y poder estar en capacidad de recibir más agua, ¿sí? Y de otro tipo de agua, para que podamos mostrar una actitud de apertura y de posibilidades, ¿no? Para ver el cómo sí y no el cómo no, para encontrar esas también, no nada más los contras, ¿no? A las situaciones. En la flexibilidad resulta fácil cambiar de opinión ante perspectivas y argumentos válidos de otras personas y no me convierto en el necio que es a mi manera o no hay manera. Tampoco respondo a que el proceso dijo y así se hace o que esto veníamos haciendo y así tiene que ser o que así me dijeron y eso es lo que corresponde. Encontrar esas nuevas opiniones para agregar riqueza y estar más abierta a la creatividad y al cambio.
Se adapta a nuevas situaciones y realidades. Y esto es muy importante, fíjate. Yo creo que entre las tareas del ser humano que nos toma más tiempo, y digo más tiempo de vida, es el aprender al desapego y el aprender a manejar las pérdidas, ¿sí? Sobre todo ancla a costumbres y cuando tu flexibilidad es corta, no te permite darte cuenta que a lo mejor lo que viene es mejor o que lo que llegó, aunque no sea bueno, no te destruyó, ¿sí? Entonces, el flexible se adapta a nuevas situaciones y a nuevas realidades, buenas o malas, y aprende a que las cosas le duelan, pero no le hagan daño, ¿sí? Se adapta también efectivamente, y bueno, pues, es tan sencillo. Hoy tenemos que hacer tantas cosas de manera virtual y a través de sistemas que antes no se hacían. Entonces, y todo esto hay que aprenderlo rápido. Aquel que dice, pues es que a mí no se me da, o es que así soy yo, pues ese ya no se adaptó, ¿verdad? Ya no funcionó en este contexto, porque el cambio, pues sobre todo este que llegó, no es opcional, no es opcional administrar, ¿verdad? Tenerse abierto siempre a nuevas posibilidades. Y junto con la anterior viene el aprender nueva información, y esto implica continuamente estarse actualizando y enfrentando oportunamente los retos para aprender nuevas cosas, para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? El aprender nueva información, yo agregaría bajo presión, es una competencia básica, ¿sí? Tenemos una alta flexibilidad para aprender y desaprender, para cambiar las cosas continuamente por otras que son mejores. Y lo vemos, cambiamos de celular cada 2, 3 años y te actualizan la versión y te cambian los comandos y las secuencias. Eh, eh, y hay que hacerlo de manera distinta. Entonces, eh, se dice que la muerte, movimiento, y yo digo que el que deja de aprender, de alguna manera se, se enmohece, y deja de fluir, y de alguna manera y empiezas a morir en el sentido pues de cerrarte a lo nuevo y de mostrar capacidad de adaptación, y de esta capacidad implica para aprender rápidamente cuando estás enfrentando nuevos problemas, para poder improvisar y para poder retomar el rumbo. Te vuelves autodidacta, y te enfrentas a aprender continuamente. Y fíjate, hoy en día es curioso porque tenemos una gran cantidad de acceso a información en el Internet, pero también el reto es cómo la filtras y cómo llegas de manera rápida a información veraz, ¿sí? Entonces eso implica también aprender a investigar, a identificar lo importante de lo no importante, a validar tus fuentes y a tomar rápidamente aquello que necesitas incorporar. Necesitas revisar con rigor tanto los aspectos, los aciertos como los errores para aprender, y de nuevo ser flexible para estar en movimiento, disfrutar de los retos y aprender a realizar nuevas tareas. Bien, a esforzarte por aprender rápidamente la estructura y la esencia de las cosas, ¿sí? La esencia de las cosas, ¿sí? Para que no aprendas con la memoria, sino aprendas con el raciocinio, ¿sí?
con la lógica, con el análisis y obviamente también con la intuición, ¿sí? El juicio es otra competencia crítica también. El juicio, investigaste y que aislaste la información importante, al final llegas a una conclusión. El juicio es la conclusión, ¿sí? Es la capacidad para llegar a conclusiones lógicas y emitir buenas opiniones y proponer alternativas de solución que sean viables. Y valoras las probabilidades de éxito y las probabilidades de fracaso, y en caso de que fracase, ¿qué haces? Etcétera, etcétera. Entonces, en el juicio es cuando después de a tus consejeros, a tus asesores, a la bibliografía correcta, pues tú emites el dictamen que es bueno o malo, procedente, improcedente, ahora o después, correcto, incorrecto, viable, no viable. O sea, es el juicio final que es el resultado del análisis, ¿no? Y con esto investigas en fuentes de información válida, tener conclusiones, generas alternativas de solución completas que involucren el sentido común y que vayan hasta las causas raíz de los problemas, para que no estés repitiendo la solución, sino que corrijas de fondo y evites la recurrencia. Ponderas la probabilidad de éxito, esto tiene que ver con el riesgo y las posibles consecuencias del fracaso, y actúas a pesar de la incertidumbre. Standing alone, que tiene que ver con el atreverte a ser único y a ser diferente, ¿sí? Es la capacidad para buscar y aceptar retos difíciles por ti, no acompañadito, sino sobre todo esto, generalmente las organizaciones crecen también aquellos que enfrentan el reto de hacer lo que los otros no quieren hacer, sobre todo cuando son muestras esa garra para hacerte tomar en cuenta y para hacerte incluir, para asumir una responsabilidad personal, para que la gente, los jefes, la familia sepa que se puede contar contigo cuando las cosas se compliquen, y que estás dispuesto a liderar y a tomar la iniciativa para hacer que sucedan las cosas, ¿no? Y que puedes trabajar enfrentando retos difíciles. Importante es y a tu equipo como responsables de los resultados que se van a enfrentar. Es la capacidad para hacerte responsable y por tus errores, y para evitar echar las culpas, y para remediar cuando te sale mal, y entregar soluciones en vez de llevar problemas hacia arriba, ¿no? Él tiene un alto nivel de rendición de cuentas, asume responsabilidad por sus actos, asegura también que los que están con él lo hagan y se enfoquen en sus soluciones, no en culpas, no en ver a quién colgamos, para yo estar tranquilo, sino en resolver el problema en beneficio de la organización. Establece y comunica clara y oportunamente los objetivos de lo que se tiene que hacer para que se cumplan los pisos dentro de las reglas del sistema, ¿sí? Entonces, esta competencia es fundamental y lo voy a decir con respeto, pero en muchas áreas las generalizaciones son malas, incluyendo esta.
pero es parte de la cultura de la improvisación y la cultura del fracaso, buscar soluciones y hacer. La resiliencia es la capacidad para mantenerte optimista y persistente aun cuando la adversidad se presente, y también te permite recuperarte rápidamente y convertir los fracasos o convertir las tragedias en positivas. Por eso la resiliencia implica, es como la resiliencia, para ejemplificarla de manera muy visual, que lo noquean y se levanta y sigue peleando. ¿Sí? Y lo vuelven a noquear y se levanta y sigue peleando. Es decir, se puede recuperar rápidamente de un guamazo, de un golpe, de un fracaso, de una tragedia, y rápidamente se vuelve activo para sacar lo mejor de ellos. El resiliente aprende de los errores y de las tragedias y los incorpora como parte de su carácter y como y ante el fracaso es capaz de buscar nuevas oportunidades, incluyendo el cambiar de rumbo cuando se te mueve el queso. ¿Sí? Y también asume los eventos adversos con una buena actitud positiva. Bien, pues lo menciono rápido, la paciencia es otro componente importantísimo. Hay tiempos que vienen que no dependen de nosotros y tenemos que aprender a esperar la paciencia. Y bueno, la última, que es talento influyente, esa es de un amigo y cliente que quiero mucho, Rodrigo Valle, y esta describe a aquella persona que se compromete y entrega su 100 en beneficio de la organización. No importa qué grado de estudio tenga, no importa su inteligencia, lo que importa es que se comprometa, se enfoque y dé lo mejor de sí en beneficio de la organización. Y bueno, pues les agradezco. Pues adelante, si tienen preguntas. Gracias, Julio. Sí, mira, vamos a ver aquí en la parte del chat. Teníamos un comentario de Sergio. Dice, interesante, Julio, el hecho de que el cambio es permanente, pero la incertidumbre es lo que se ha incrementado su percepción. ¿Cómo ves esto, Julio? Absolutamente real. Quisiera que no fuera la probabilidad del daño físico, laboral, social, sigue siendo alto, pero ¿cómo nos va a afectar esto en un año, en 2 años, en 5 años? No me queda claro, ¿no? Yo no tengo la más mínima confianza en las autoridades, en el gobierno, en términos de que tengamos información válida y confiable, ¿no? Entonces, el impacto económico y cómo esferas de no está clara. Y por eso yo creo que hay una gran incertidumbre y tenemos que aprender a vivir con ella, ¿no? Para eso, pues hay que investigar, ir a fuentes adicionales, más viables o más certeras y pues planear, ¿verdad? Para lo que llegue. Sí. Gracias, Julio. Sobre todo con mucha paciencia y mucha templanza, ¿eh? Muy importante que no se pierda eso, ahorita que todo queremos inmediatamente. Miguel Rubio nos comenta, ¿existe algún parámetro ahora que haya medido el nivel de actividad económica de maquiladoras? Se sabe que el rubro médico se fortaleció, pero algún sector se vio afectado. ¿Conoces algo, Julio, sobre el sector de maquiladoras? Si se vio afectado por este tema de la nueva normalidad. Sí, no tengo los datos económicos, pero definitivamente
maquiladoras. La empresa médica no dejó de trabajar y a toda vapor, a toda velocidad, por razones obvias. Las empresas de tecnología también están muy fuertes y siguen con una gran demanda y mucho trabajo, y yo diría que con un excelente futuro. La industria de alimentos, incluyendo la agroindustria, la verdad también tenemos varios, ellos generalmente no han parado y traen bastante, aunque hay menos consumo, pero traen una actividad fuerte, ¿no? El sector de retail, todo lo que es supermercados y tiendas, también fuerte. Pues obviamente el sector aeroespacial en la maquiladora sí ha tenido caídas importantes, el sector de juegos o recreación también de afectación. Entonces, eh, eh, sin tener datos cuantitativos, lo que te puedo decir es que esta pregunta es muy importante porque, mira, nos lleva a que aprendamos a ver bien. No todo se cae al mismo nivel, no todo se cae al mismo tiempo. Entonces tenemos que aprender a ver dónde sí hay, ¿verdad? Aprender a ver, aquí se acabó, pero dónde Gracias. Ahí tuvimos unas fallas de conexión. Una disculpa por ello, pero a grandes rasgos hemos estado escuchándote perfectamente. Nos comenta Linda Domínguez, en tiempos adversos es complicado ser creativo. ¿Cómo podemos fomentar la creatividad? Linda, esa es una muy buena pregunta. Competencia, hay unas que están muy adentro y que nadie puede hacer por ti, como tolerar presión. La resiliencia, eso nadie te carga, tú lo tienes que hacer. ¿Sí? Hay otras que se aprenden con técnicas. La creatividad es una competencia que nos lleva, lo que hay que hacer es confrontar las cosas y preguntarnos si esa es la única manera. Y yo te diría, para aquellos que la creatividad no se les da, porque es una competencia, lo que yo sugiero es, eh, aparte de investigar tendencias y nuevas formas, es acercarte a otros que sean más capaces de ser creativos y de ser innovadores. Pero sobre todo es salir de tu cuadrito y ver qué están haciendo otros y cómo les retar, retar las cosas, ¿no? Y sobre todo darte el permiso de ser tú la que destruya esa creencia, la que destruya esa secuencia, esa tradición, esa costumbre, esa conformidad de venir haciendo algo de la misma manera. ¿Sí? Es tomar riesgos y también retar, nomás para romper, pues esto te puede llevar a otro lado. Gracias. Vamos a continuar aquí con Adriana Medrano. Nos pregunta, ¿cómo desplegaría en los líderes las competencias desde la perspectiva del entorno? Pues estamos normalizados a priorizar otros factores, no el desarrollo personal y profesional basado Sí, la nueva realidad. Igual, Adriana Medrano, si nos escuchas, si quieres comentar un poquito esta pregunta,
para entenderla un poquito más. Adelante, Adriana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Adriana, muy buen Sí, día. mira, buen día, ¿cómo está, Julio? Muy bien, gracias a Dios, y contento de estar con usted. Excelente. Muchas gracias. Gracias por toda su información, es muy valiosa para nosotros las personas que estamos encargadas, pues de ahora sí que alentar a las personas dentro de la organización a poder tener estas competencias nuevas en la nueva normalidad. Es muy importante este tema. Y el abordaje que le están dando ustedes como nuevas competencias que se tienen que potencializar. Mi Sí. pregunta va enfocada en las industrias y escuché a un compañero que comentó algo de las industrias maquiladoras, cómo impactaron. La verdad que sí impactó bastante porque estamos hablando de eh, que estamos tratando de insertar o de introyectar en nuestros asociados nuevas competencias y no solamente a nivel de liderazgo, sino a un nivel general, desde la directiva hasta las personas de soporte. Sin embargo, por toda la situación, porque a cada quien esta normalidad le afectó de manera diferente, mi pregunta sería basada en ¿cuál sería su recomendación para poder implementar estas nuevas competencias o bajar estas nuevas competencias a nuestro personal y que realmente el personal se sensibilizara y se concientizara de que son herramientas que tiene que empezar a utilizarlas? Sí, mira, pues gracias por la pregunta, Adriana, y yo te diría, primero que todo hay que empezar con una o dos, no con todas a la vez, porque es más fácil elaborar un plan de implementación, de ejecución, cuando tienes poco que hacer y cuando acabes con eso te vas a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue, ¿no? El segundo punto es que tenemos nuestros líderes la conciencia de que tienen que empezar a aprender por sí mismos, ¿sí? Tú lo dijiste, porque hay ahorita también muchas otras prioridades. Y eso es importante para que la bibliografía, los webinars y las herramientas de aprendizaje que les des, pues las puedan tomar con seriedad y las puedan ejecutar de manera eficiente, ¿no? Pasaría también por tu alta dirección, por tu comité directivo, ¿sí? Y buscaría que el comité directivo las fuera incorporando. Aquí tienes, en esto, por ejemplo, yo describo los comportamientos esperados, ¿sí? ¿Cómo puedes evaluar si alguien entrega resultados superiores? Pues con evaluación de desempeño, con esa. Y si elevas el estándar de lo esperado, pues allá, con una a una con cada competencia para ver cómo la vas a ver, cómo la vas a traducir en accionables, ¿no? En ejecutables. Pero yo lo haría de arriba hacia abajo porque los líderes tienen, entre otras de sus funciones clave, las de enseñar y las de y enseñan a los otros con el ejemplo, ¿sí? Si el cambio lo buscas de abajo hacia arriba, también se da, pero es más difícil. Modelados y no son impulsados con el ejemplo, ¿sí? Entonces yo me iría una a una con cada competencia. Algunas de estas y pueden implicar terapia, como la paciencia, ¿verdad? Hay que ver a aquel ansioso que todo lo quiere para ahorita y que no sabe esperar, pues con él hay que llevarlo a otro lado. La resiliencia puede incorporar o requerir apoyo personal, ¿no? Entonces, hay que revisar tus procesos y asegurarte que hay un responsable y un accountable para cada una de las acciones y de los entregables, ¿no? Entonces, tú apórtales recursos de aprendizaje, pero también elige una a la vez y trata de que
se incorpore en el comité directivo y luego que estos a su vez lo lleven hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Y en cada competencia elabora un plan de acción. ¿Sí? Y sobre todo que algunas, fíjate, aquí hay algo muy importante que no dije. Muchas de estas competencias involucran la emoción, como el riesgo, como la resiliencia, el absorber una pérdida, el asumir un riesgo, el tolerar presión, implican manejo de emociones, el cambiar una rutina, una manera en que es emociones, y las emociones no tienen lógica, Adriana, no tienen lógica. Entonces, por eso es que en algunas de ellas hay que, dependiendo del caso, hay que también ayudar al individuo a que administre la ansiedad y aprenda los comportamientos. Gracias, Julio. Nos comentan también sobre el cambio de supervisión entre la nueva normalidad, donde ya se basa más en la confianza, en resultados y entregables. ¿Qué hacer para que el equipo mantenga un buen ritmo de trabajo y comunicación? A ver, se cortó un poquito, no escuché la pregunta. Entendí que sí, la nueva normalidad cambia las formas de supervisión. Así es. Y la pregunta era... ¿Cómo hacer para que un equipo de trabajo mantenga un buen ritmo y una buena comunicación? Excelente. Mira, con la tecnología, herramientas de manejo del tiempo, y hay que incorporar herramientas para mantener la cercanía y la comunicación. Hay que aprender a ponerle fechas y tiempos y especificaciones a los entregables. Y yo creo que la supervisión se sigue dando, se puede seguir dando con igual o más fuerza que en el pasado, más que ahora pues ya no es 1 a 1, no es física más bien, sino ahora va a ser virtual. Entonces, la persona, yo te diría que hay que a que se mueva por sí mismo y a que vaya más allá de lo esperado, y el jefe puede mantener cercanía igual o mayor que en el anterior entorno, pero ahora de una manera más electrónica, más distante, donde así corresponde, ¿no? Y bueno, también hay otra cosa que es importante. Tenemos que aprender a ser racionales, ¿sí? Por ejemplo, gente porque se va a infectar, ¿no? Y aunque esté solo y sea a las 6 de la mañana, ¿no? Pues no, así no es, ¿verdad? Entonces sí se pueden seguir haciendo juntas y sí se pueden seguir haciendo muchas cosas con restricciones de cercanía, de número de gentes en el lugar, etcétera, etcétera. Pero yo diría que supervisar es dar seguimiento a los compromisos delegados y eso se puede hacer que te permiten que la gente suba sus entregables y que pueda identificarse cuándo lo hizo y cómo lo hizo y que deja evidencia. Entonces, hay que hacerse más tecnológicos, ¿verdad? Y mantener el enfoque en lo importante, no en lo accesorio. Gracias, Julio. Con eso terminamos las preguntas y comentarios. Nada más para reforzar el punto de si hay alguien interesado en alguna asesoría con Top Management, si nos brindas cómo sería el proceso y tus datos de contacto. Y pues mire, aquí están mi correo, pues mi celular es el 664-368-3723. 664, es la Tijuana, 368-3723. Y aquí estoy a sus órdenes.
con toda confianza. Muchísimas gracias. Bueno, pues a nombre del patronato de Agrobaja, te damos nuestro más sincero agradecimiento. Te estaremos haciendo llegar un reconocimiento por esta charla, por este webinar. Y pues muchas gracias a los asistentes. Vamos a estar teniendo este tipo de pláticas todos los miércoles y lo vamos a estar dando a conocer en nuestras redes sociales como @expoagrobaja. Julio Márquez, muchísimas gracias y que tengas bonito día. Que tengan buen día y manténganse sanos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.